de septiembre, bajo un sol de primavera, la patria tranquila espera defender Curupaytí. Se resiente en la trinchera, abonando la victoria, que ha de quedar en la historia del soldado guaraní. Ya desbordan los senderos, los ejércitos aliados, relámpago de fuego, ordenado el mariscal, Pedro Gil y Pedro Hermosa, Rosaguer y Caballero, capitán de los lanceros, esperando a los campos. El rugir del cañón era un alarido, erizando la piel de los enemigos, y la sangre corrió como un torbellino, el machete le abrió su rojo camino. 22 de septiembre de 1866. Victoria de Curupaytí. Las fuerzas aliadas de la Triple Alianza sufren el escarmiento de la derrota. El general Díaz, al frente del Ejército Nacional, cubre de gloria al pueblo del Paraguay. Así fueron derrotados Flores Porto Alegre. Ese día de septiembre floreció en Curupaytí una palma de laureles para el pueblo paraguayo, recobrando la esperanza que perdiera en Tuyutí. Era Díaz quien mandaba el ejército a la gloria, general de la victoria, héroe de Curupaytí. Era Díaz quien mandaba, hombre del pueblo y soldado, altivo su brazo armado del coraje guaraní. El rugir del cañón era un alarido, erizando la piel de los enemigos, y la sangre corrió como un torbellino. Héroe indiscutible, hombre de pueblo y soldado, el general Díaz conjuga en su temple el amor a la tierra y la pauta fundamental del hombre de armas, la defensa de la independencia nacional y la soberanía territorial de la patria.